Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Esta semana os traigo una tarta en forma de coche que espero que os encante. Es cierto que hacer una tarta así es un poco laborioso, pero bueno, nada que no se pueda conseguir con un poquito de paciencia. Lo mejor de la técnica que utilizo es que no necesitamos ningún molde específico para hacer el coche, ya que os mostraré cómo hacer la réplica de cualquier coche que os guste. En este caso es un Bugatti Veyron, que es el coche preferido del cumpleañero que va a recibir la tarta. Pero si podéis conseguir las fotos de perfil y de la parte superior de cualquier otro coche, lo podréis hacer siguiendo los mismos pasos. La tarta está cubierta de fondant, que es una pasta de azúcar, así que es totalmente comestible. Y os cuento que el fondant que utilizo es comprado, porque así me aseguro que tenga la elasticidad perfecta para modelar. Supongo que si hacéis fondant en casa es un poquito más complejo dejarlo en el punto justo para trabajar con él. Pero bueno, si tenéis una buena receta de fondant seguro que también lo podéis hacer. Y desde ya os adelanto que es un vídeo un poquito largo y que nos ha llevado mucho tiempo editarlo, ya que tiene un montón de detalles. Lo fácil sería poneros a cámara rápida todo lo que hemos grabado con música de fondo, pero la verdad me apetece explicaros el paso a paso por si os animáis a hacerla. Así que si quieres ver cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque empezamos ya. Empezaremos haciendo las ruedas del coche con fondant. Para ello siempre me baso en un modelo a escala del coche original. Voy a utilizar unos cortadores de flores que podemos adaptar perfectamente para hacer la forma de la rueda. Primero recortamos 4 círculos de fondant grueso que serán la base de la rueda. En fondant de color gris recortamos la silueta de la flor para hacer las llantas. En este caso la llanta tiene una parte central redonda de la cual salen los radios de la llanta. Por eso debemos afinar un poquito el fondant para que pierda la forma de flor. Hecho esto, pintamos con colorante comestible color plata con efecto metálico para darle más realismo. Cortamos las puntitas y los pegamos sobre la base que hicimos antes. Voy a utilizar pegamento comestible, pero si no lo conseguís podéis utilizar un poquito de agua. Y ahora con el mismo fondant de color gris utilizaré esta maquinita para hacer una tira de fondant fina y plana, pero si queréis también la podéis hacer a mano. Pegamos la tira alrededor de la llanta. Una vez fijada, la redondeamos y hacemos la parte exterior de la rueda. Sobre fondant negro recortamos tiras del mismo ancho y un grosor de medio centímetro aproximadamente. Y sobre esta tira hacemos unas marcas para simular el dibujo de las ruedas con la ayuda de una esteca o un palillo. Una vez listo lo pegamos cubriendo la llanta que habíamos hecho. Y hacemos lo mismo con cada una de las 4 ruedas. Ahora vamos a forrar con fondant negro la base donde reposará el coche. Esta base es muy importante para elevar nuestro supercoche. Así dará la sensación que son las ruedas la única parte que soporta el coche y lo mantiene elevado. Una vez hemos forrado la base, os muestro las plantillas que tengo para replicar el coche real. Es importante que encontréis estas imágenes para poder replicar el coche que queráis. Y también es súper necesario que las fotos no tengan nada de perspectiva. Es decir, que sean vistas totalmente planas y sin profundidad. Como veis, tengo los laterales del coche, una vista desde arriba y la parte delantera y trasera. Para trabajar mejor con ellas las he recortado. Y también he quitado las ruedas porque ya las tenemos hechas. En un tablero de madera he recortado la silueta del coche con el hueco para las ruedas. Esta base de madera es súper importante porque sobre ella irá nuestra tarta coche. Por el momento tenemos la base forrada, la base de madera y las ruedas. Y como veis todo encaja perfectamente, así que vamos muy bien. Vamos a preparar la base de la tarta. Yo voy a poner un brownie de chocolate cubierto con chocolate negro derretido. Ya veréis que el coche no es muy grande, y si queremos hacer una tarta para 20 personas como es este caso, pues podemos hacer esta base y así comer un pedacito de cada parte. Colocamos unos pilares de plástico para que aguanten el peso del coche, y los colocamos justo donde pondremos la base negra forrada que preparamos antes. Recordad que debemos retirar estos pilares cuando se sirva la tarta, se ven claramente, pero es mejor tenerlos siempre en cuenta. Sin estos pilares la tarta se hundiría y acabaría rompiéndose. Por eso siempre es mejor asegurar la estructura. Y después de todo el trabajo que tiene hacer esta tarta, creo que lo mejor es tomar todas las precauciones que podamos para que llegue sana y salva al cumpleañero. Cubrimos una parte de la base con fondant verde. Este fondant simulará el césped de un circuito de carreras. Y para darle más realismo, en el borde ponemos cuadraditos de fondant rojos y blancos. Esto simula el inicio o final de las curvas de un circuito de carreras y son muy característicos en ellos. Añadimos una tira de fondant blanco para hacer una línea continua en la carretera. Y ya tenemos la base lista esperando a nuestro coche. Aquí os presento el bizcocho que se va a convertir en nuestra tarta coche. Primero recorto los bordes, ya que son más duritos y pueden ser una molestia durante el modelado de la tarta. Lo he hecho cuadrado de 25 por 25 centímetros para aprovecharlo mucho mejor. Pero si vosotros tenéis un molde rectangular también lo podéis utilizar. Ahora recortamos el ancho del coche.
Y con la parte restante hacemos lo mismo para formar un rectángulo lo suficientemente grande como para modelar el coche. Con una lira o un cuchillo recortamos el bizcocho para poder rellenar nuestra tarta. Y una vez terminado, vamos a montarlo en la base. Para ello os recomiendo forrar la base con papel de aluminio, así la madera no estará en contacto directo con el bizcocho. Ponemos un poquito de dulce de leche porque este será el relleno de la tarta, y fijamos los bizcochos tal y como los habíamos recortado. Si vosotros la queréis rellenar de otra cosa no hay ningún problema, podéis utilizar buttercream o ganache. La cuestión es poner algún relleno para que haga la función de pegamento, y que todos los bizcochos queden unidos y sea un solo bloque. Al finalizar, ponemos la plantilla del coche de vista superior en la parte de arriba, y recortamos los sobrantes para crear la silueta. Os recomiendo hacer esto muy poquito a poco, ya que siempre estamos a tiempo de recortar más bizcocho, pero si nos pasamos recortando es muy complicado reconstruirlo. Ahora fijamos la vista lateral del coche en los dos lados, siempre asegurándonos que ambos laterales coincidan en posición. Hecho esto, comenzamos a recortar la silueta. Es el mismo paso de antes, pero ahora vamos haciendo la silueta lateral del coche. Cuando terminemos ya tenemos el coche terminado. Que no, que todavía quedan muchos detalles. Ahora recortamos las plantillas separando las partes del coche que tienen profundidad. Así nos guiamos para recortar más el bizcocho y perfeccionar la forma del coche para que se parezca un poco más al original. Ya os digo que es un trabajo laborioso saber qué partes debemos recortar para darle la forma real del coche. Pero como no hay, o mejor dicho, no sé si existen moldes de bizcocho con la forma de cada coche, pues con este método podemos hacer la réplica del coche que queramos. Lo ideal es fijarnos en las imágenes del coche real para modelar el bizcocho, ya que hay partes que únicamente con la imagen de la silueta no es posible hacerlas. Por eso hay que hacerlas a ojo y con un poquito de cuidado para guardar la simetría del coche. Cuando terminemos, fijamos el coche a la base y quitamos la parte de bizcocho donde encajarán las ruedas. Os recomiendo utilizar un cortador redondo y retirar el bizcocho interior con una espátula o con una cucharita, así no corre peligro el resto del coche. Cuando terminemos con las 4 ruedas, cubrimos toda la tarta con ganache de chocolate blanco. De hecho, siempre recomiendo cubrir las tartas de fondant previamente con ganache, ya que es más dura que la buttercream y resiste mucho mejor el calor. Como vamos a manipular el fondant al cubrir la tarta, con nuestras manos le daremos calor, y si la cobertura fuera de mantequilla se puede derretir y arruinaría toda la decoración. Tampoco os recomiendo utilizar otras coberturas como por ejemplo de queso crema, de nata para montar o crema para batir, ya que este tipo de rellenos debe mantenerse refrigerado y esto no es muy bueno para el fondant. Bueno, dicho esto, ya tenemos nuestro coche cubierto y listo para llevarlo a la nevera o refrigerador para que endurezca un poquito la ganache. Mientras estiramos fondant negro. Este fondant lo debemos dejar muy finito para no quitarle detalles al coche. Cuando tengamos la tarta refrigerada y la ganache haya endurecido, la cubrimos con el fondant negro que acabamos de estirar. Acomodamos el fondant con las manos, y como está cubierto con azúcar glass, podemos trabajar perfectamente con él sin que se nos pegue a las manos. Cuando tengamos este fondant bien acomodado, recortamos y retiramos el sobrante. Ahora, para acentuar los detalles del coche, con una esteca o un palillo vamos a repasar todas las hendiduras que queremos marcar más. Para darle más detalle, vamos a marcar el fondant con tela enrejada tipo tul. De este modo tendremos el detalle de las rejillas de ventilación del coche, ya veréis lo bonito que queda al final. Ponemos azúcar glass por todo el fondant para evitar que se pegue la capa de fondant de color naranja que pondremos después. Pero eso sí, hay partes que sí queremos fijar, por eso es necesario quitar el azúcar en esas partes y poner pegamento comestible o un poquito de agua. Hecho esto, ponemos otra capa fina de fondant por encima. En este caso es de color naranja porque es el color preferido del cumpleañero. Lo acomodamos y recortamos el sobrante del mismo modo que hicimos antes. Y ahora viene lo más importante, y donde agradeceréis mucho haber puesto azúcar glass sobre el fondant negro. Primero vamos a marcar y luego vamos a recortar cada una de las partes donde retiraremos el fondant naranja y quedará el fondant negro a la vista. Estas partes son las ventanas, el motor de la parte de atrás, detalles en el frontal y también algunos detalles que van en la parte trasera del coche. En la parte posterior fijamos un trocito de fondant con la matrícula. En este caso son las iniciales y la edad del cumpleañero. Y ahora viene otro paso muy importante. Con una herramienta para marcar fondant hacemos las líneas que separan algunas partes del coche, porque aunque todo sea del mismo color, los coches siempre tienen diferentes piezas. Como por ejemplo las puertas, el capó y otras cositas que si os fijáis en la imagen del coche original se ven perfectamente. Para mí, aparte del modelado para darle forma al coche, estas líneas son lo que hacen que el coche tenga más realismo. Para los detalles podemos utilizar fondant de diferentes colores y varios cortadores o boquillas.
En este caso utilizo boquillas redondas de decoración para recortar círculos pequeños. Estos circulitos los utilizo para hacer las luces del coche y el tapón de entrada de combustible. En las ventanas voy a poner un poco de polvo comestible con efecto de brillantina para que no quede un color tan plano. Y como veis tiene una parte negra en el capó, que dará contraste a las ventanas que ahora ya no son negras del todo. En la parte delantera la marca del coche va en color rojo, así que he puesto un poquito de fondant. Y alrededor de la rejilla tiene un bordecito plateado que lo hacemos con un churrito de fondant muy finito. Como veis se nota la textura del enrejado y le da un toque muy bonito al frontal. Terminamos el resto de detalles que tiene el frontal y le ponemos los espejos al coche, que como veis los he hecho con un poquito de fondant y un palillo. Así los podremos pinchar en la tarta, pero recordad que estas son partes no comestibles y que deben retirarse antes de cortar el pastel. Una vez listos hacemos una de las partes más chulas que tiene este coche, la parte vista del motor que tiene en la parte trasera. Para esto tampoco tengo moldes específicos, así que hay que mirar las imágenes y recrearlo con fondant. Cuando tengamos todas las piezas necesarias terminadas y pintadas, las pegamos al coche. Una de las ventajas de hacerlo todo tan artesano es que podemos hacer que todas las piezas encajen perfectamente sin importar el tamaño de la tarta. Con un rotulador de tinta comestible hacemos el logo del coche en la parte trasera. Así no hay duda del coche que estamos haciendo. Una vez terminado, solo nos queda trasladar la tarta a la base que hicimos antes y poner las ruedas. Y un detalle que me gusta mucho es que, tal y como lo hemos hecho, las ruedas se pueden mover. Así que poniendo las ruedas delanteras giradas, hacemos que el coche tenga más movimiento y parece que está entrando en la curva. Y de este modo es como recreamos este clásico Bugatti Veyron, que en 2010 obtuvo el récord Guinness al coche más rápido del mundo y con una velocidad máxima de 436 km/h. Y también cabe decir que es uno de los coches más caros del mundo. Ya os digo que este coche que hemos hecho ni corre tanto ni vale tan caro hacerlo, pero también os digo que la alegría del cumpleañero al verla no tiene precio. Si te gusta la tarta, dale al me gusta y compártela para que la vean tus amigos o familiares, y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal, a nuestro canal personal y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades. Tienes más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo martes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, Cupcakers!